Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la última clase de este módulo 4. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son accidentes en el trabajo. Accidentes de trabajo. Definición de incidentes de trabajo. Según Heinrichs, que nació en 1959, un evento no planeado ni controlado en el cual la acción o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión o probabilidad de lesión. Según Blake, es una secuencia no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral. Y según Johnson, es una transferencia, bien pronunciada ya, transferencia indeseada de energía. Referencia, ¿dónde me quedé? Una transferencia indeseada de energía o una interferencia o una transferencia deseada debido a la falta de barreras o controles que producen lesiones y pérdidas de bienes. Accidentes de trabajo. Accidentes e incidentes de trabajo se define como un proceso imprevisto que altera una actividad de trabajo ocasionando lesión o lesiones al trabajador y o alteraciones en la maquinaria, equipo, materiales y productividad. Accidentes de trabajo, casos en los cuales el IPS no reconoce un accidente como de trabajo, que tal vez se corrige ya. No reconoce un accidente de trabajo es el que sea provocado deliberadamente por el trabajador. Ejemplo, cortarse un dedo para obtener incapacidad, suicidarse, etc. Accidentes de trabajo, casos en los cuales no reconoce un accidente como de trabajo es el que sea consecuencia de un acto delictuoso del cual el lesionado sea responsable directa o indirectamente. Ejemplo, robos, sabotaje. El que resulte por desobedecer deliberadamente órdenes expresas del patrón. Ejemplo, el patrón ordena que se emplee una escalera para subir al techo, siendo esta apropiada y el trabajador decide subir a su manera y sin utilizar la escalera. El que sucede por incumplir normas de seguridad que han sido impartidas por la empresa en forma previa y con suficiente claridad. Son los famosos procedimientos operacionales o procedimientos específicos de trabajo que los cuales se hace la socialización en el lugar de trabajo antes de poner en marcha una actividad.
También el que ocurre cuando se trabaja en estado de embriaguez o cualquier otra forma de toxicomanía o narcosis. Eh, Esta narcosis está definido como, por ejemplo, suponete que vos sos conductor de vehículos de una empresa de logística, o sos conductor de montacarga, o sos conductor de vehículos de gran porte o de mediano porte, y vos consumís ansiolíticos o consumís eh, simple diclofenac que vos consumas, te puede causar dependiendo si es sódico o potásico, te puede causar una diferencia o alteración en el comportamiento de sueño. Te puede causar una pequeña somnolencia inconsciente, la cual vos perdés, digamos, coordinación psicomotriz y podés ocasionar un accidente. Por eso está incluido lo que es narcosis. No precisamente porque sea narcótico. Dentro de toxicomanía ya está incluidos los estupefacientes. En caso de que se aduce entonces que hay culpa grave de la víctima, circunstancia que que descalifica la profesionalidad del suceso. Cuando la víctima no obedece los procedimientos, se encuentra con una capacidad limitada tanto de reacción, eh, la patronal tiene el derecho de exigir resarcimiento por parte del empleado de los daños causados. Hay ciertas causales dentro de lo que es el Código Procesal Civil, en las cuales no queda bien claro. Hay una pequeña laguna y dependiendo de la astucia del abogado, saca a favor de la empresa, puede sacar la sentencia de un juez ante una determinada circunstancia. Accidentes de trabajo, accidentes e incidentes de trabajo. Los incidentes son sucesos no planeados ni previstos que pudiendo producir daño o lesiones por alguna casualidad no los produjeron. Un segundito voy a admitirle a los compañeros. Continuamos. Los incidentes son importantes por tres razones. El mecanismo que produce un incidente es igual al mismo que produce un accidente. El incidente es un aviso de lo que pudo pasar. Si bien el incidente no produce lesiones ni daños, sí ocasiona pérdida de tiempo. Los incidentes son importantes. La tercera razón sería por su frecuencia. En la siguiente figura se muestra cómo por cada accidente con lesión incapacitante ocurren 600 incidentes. De 600 incidentes, tenemos 30 con daños a la propiedad, 10 como accidentes leves y uno como un accidente incapacitante. Maslow no hizo en vano esta pirámide. Dio la causalidad de que él le hizo un buen seguimiento durante un tiempo prudencial y generó esta frecuencia. Dentro de estos, debemos de considerar también de que
de los 600 incidentes, tenés un buen porcentaje que corresponde a la forma actitudinal, o sea, el comportamiento humano es el que ocasiona el incidente. Más adelante vamos a ver por qué. El origen de un accidente, según la teoría secuencial o de Heinrich, un accidente se origina por una teoría multifactorial a secuencia de hechos. Un acto inseguro produce una falla humana, el cual lleva a un accidente y el cual lleva a una lesión. Todo eso está dado dentro de un medio social. Medio social puede ser un entorno tanto laboral, familiar, sociocultural, etcétera. Siempre estudiando el origen de un accidente desde la teoría multifactorial, se sostiene que la presencia simultánea de todos los factores anteriormente estudiados implican el accidente. Según la teoría probabilística, según la teoría probabilística, se ha comprobado que los accidentes en una industria de magnitud se distribuyen al azar en el tiempo. Claro, porque la probabilidad, acuérdense de que es 80-20. Hay un 20% de probabilidad de que esa frecuencia se repita. Y hay un 80% en el cual no se va a repetir. Es complicado. Y el tema, si lo mira de la forma probabilística, que dentro del manejo corporativo, por lo general se utiliza el método probabilístico. ¿Por qué? Y porque arrojan mejores resultados con respecto a la gestión, debido a que tenés un 80% de comportamiento favorable o de probabilidad de que eso no llegue a suceder. Tan solo tenés un 20% en tu contra. ¿Mm? Ahora ya saben por qué se usa Excel para poder hacer el conteo y el control de ciertas cosas en el trabajo. Causas de los accidentes. Las normas de la OIT evalúan a los accidentes de trabajo de acuerdo a 4 factores. Forma del accidente son las características del hecho que ha tenido como resultado directo la lesión. El agente material, aquel que produce o no la lesión. La naturaleza de la lesión son las lesiones que se produjeron con los accidentes en la planta. Ubicación de la lesión indica qué parte del cuerpo fue lesionada. Una forma más completa de analizar un accidente y las probables causas que intervinieron en este podría ser los elementos que se interrelacionan en un accidente de trabajo. El agente, que es el objeto o sustancia más estrechamente relacionado con la lesión, que puede ser máquinas, herramientas manuales, sustancias químicas, polvos, etc. La parte del agente son aquellas partes que causan directamente la lesión. Puede ser una sierra, una mecha de taladro, un martillo, una prensa, una cuchilla, etc. Condición insegura son aquellas condiciones de trabajo que no cumplen con las normas de seguridad y por lo tanto presentan un alto riesgo de accidentes laborales. Por ejemplo, pisos sucios y resbaladizos, iluminación deficiente, etc. Tipo de accidente es el mecanismo por el cual se establece contacto entre la persona
accidentada y el objeto que ocasiona el accidente. Por ejemplo, el prensado entre uno o más objetos, la caída en un mismo nivel, etc. Debemos de insistir con respecto a la caída del mismo nivel, porque muchas veces nos olvidamos de ese tipo de lesión que puede llegar a ser limitante, como también puede ser incapacitante, dependiendo de la forma en que el mismo cayó o se produjo la caída. Por lo general, en promedio, el paraguayo mide 1,70 en promedio. En ese promedio debemos calcular de que tenemos la alta probabilidad, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Salud Pública, que tenemos hoy, por ser el Día de la Nutrición, vamos a hablar de eso. Hay un alto índice de obesidad, que tenemos hasta un 70% de gente obesa, me incluyo entre ellos, que aquellos obesos que son considerados los que tienen un 20% más de su peso ideal, ya comienzan a ser obesos. O sea que si tu peso ideal era 70, vos tenés 85, podés decir que estás pachoncito porque te hace sentir mejor, pero en realidad estás obeso en grado 1. ¿Mm? Peso por altura, que sería lo mismo que distancia por fuerza. Acuérdense que peso es igual a la aceleración y debemos de sumarle 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo cual nos va a dar un ligero golpe de 10 a 15 newton contra el suelo. Si el mismo se produce de una manera, digamos, en la cual pudimos cubrir cierta parte sensible del organismo, la lesión va a ser leve. Pero si de por si acaso extendemos la mano o ponemos el codo para evitar golpearnos contra el suelo, podemos llegar a tener una lesión limitante, la cual aún no es incapacitante. Es limitante porque te va a limitar el movimiento, pero no te va a incapacitar para seguir trabajando. ¿Mm? Recuerden eso cuando hacen su evaluación o investigación de accidentes. Deben recordar el tipo o mecanismo para poder recordar si la lesión es limitante o es incapacitante. Espero que sí. Acto inseguro es la violación de un procedimiento normalmente reglamentado y aceptado como seguro. Realizar una operación sin autorización, trabajo en altura, sin autorización y sin supervisión. Trabajar en forma muy rápida, fuera de la velocidad establecida como normal dentro del proceso de producción. Acordémonos que somos una isla que pertenece a un archipiélago, o sea que somos uno en el montón. Es muy importante que mantengamos la frecuencia del trabajo para no lesionarnos nosotros o ocasionarle lesiones al compañero que está o posterior a mí o anterior a mí. ¿Mm? Ni demasiado rápida ni demasiado lenta, como lo dice acá en la figura. El factor humano, que fue lo que estuvimos hablando hace rato, es la característica mental o física que tienen por predisposición al accidente, ya sea por predisposición individual, rayos, personalidad accidentógena, socorro, existe pero eso. Y sí, por eso no me hacen nombrar. Como por actitudes impropias, no hacer caso a las órdenes, no entender las indicaciones, estar demasiado nervioso. A la pucha, ¿cómo me hace recordar de mucha gente? Mm.
La gente que vos le hablas, le das las instrucciones, le decía, ¿entendiste? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Y todo el mundo se queda callado. Vos te retirás del lugar y después le preguntas al compañero de qué fue lo que quiso decir el gordo. Ni te entendió, ni te atendió. Ahora ya entiendo. No estaba entendiendo. Ahora entiendo. Sí existe. Bueno, la investigación de los accidentes tiene los siguientes objetivos. Encontrar las causas básicas que motivaron al accidente y aplicar medidas correctivas que eviten su repetición. Mejorar la cultura preventiva del personal de supervisión y la organización en general. Reducir costos de daños a los recursos humanos y materiales de la administración. Cumplir con la legislación vigente. Obtener información para elaborar estadísticas representativas. Algunos métodos vamos a nombrar acá. Método de investigación de accidentes. El primero que vamos a nombrar es estadísticas de accidentes, que es fundamental porque surgen los datos para determinar los planes de prevención y reflejar a su vez la efectividad y resultado de las normas de seguridad adoptadas. Eh, por si no se dieron cuenta, volvemos a tocar el método probabilístico que se basa en los cálculos de Excel, en los cuales nos volvemos simples números formulados dentro de un gráfico que nos dan una variabilidad en la proyección del tiempo. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? En resumen, los objetivos fundamentales de la estadística son detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes, dar base adecuada para confección y poner en práctica normas generales y específicas preventivas. Muy interesante, en lo cual, por ejemplo, eh, tengo un cliente en el cual me pide que cargue mis indicadores en forma mensual y tengo otro cliente que me pide que le cargue en forma trimestral y que le haga una proyección para el próximo trimestre. Entonces él sabe a qué atenerse y cuáles deberían ser los puntos en los cuales él debería ajustar eh, los controles. Pero como les dije, todo es Excel, señores. Yo no sé cómo va a estar el clima en los próximos 3 meses. Puedo tener un estimado según Meteorec, Meteorec, que es el programita ese que se usa para sacar la probabilidad de la ocurrencia de algún fenómeno climático en los próximos 30 días. Pero hasta ahí nada más. No va más de 30 días. Pero sin embargo, la patronal te pide que hagas una proyección de 90 días. Determinar costos directos e indirectos, obviamente, de acuerdo a la frecuencia con que se producen las ausencias. Ahí ya vamos a tocar otra fórmula que tenemos más adelante. Comparar periodos determinados a los efectos de evaluar la aplicación de las pautas impartidas y su relación con los índices publicados por la autoridad de aplicación. Índice de incidencia, acá ya entramos. Estas son las fórmulas que deben tratar de memorizar. Porque podría ponerle la fórmula simplemente como pregunta y después preguntarle a qué índice pertenece. ¿Mm? Este es el índice de incidencia, expresa la cantidad de trabajadores accidentados en un periodo de un año por cada 1.000 trabajadores expuestos. Por lo general,
Pocas son las empresas que tienen más de 1.000 funcionarios. ¿Mm? Aquellos que tienen más de 1.000 funcionarios o 1.000 funcionarios ya están distribuidos en distintos centros de trabajo y deben de recordar de que cada centro de trabajo tiene un riesgo diferente al otro. Pueden ser riesgos similares, pero no riesgos iguales. Ojalá me estén atendiendo y estén entendiendo con mucha atención esto. Acá tenemos otro índice que es índice de frecuencia. Expresa la cantidad de trabajadores accidentados también en un periodo también de un año por cada millón de horas trabajadas. Lleven en cuenta de que podría aparecer o la fórmula o el nombre o simplemente una definición y expresar o marcar el índice o frecuencia al cual pertenecen. Sí, todas las opciones son válidas. Vamos a los índices de gravedad. Índice de pérdida. El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en el año por cada 1.000 trabajadores expuestos. Índice de gravedad o índice de baja. El índice de baja indica cantidad de jornadas de trabajo que se pierden en promedio en el año por cada trabajador accidentado. Índice de incidencia para muertes. El índice de incidencia para muertes indica la cantidad de trabajadores que fallecen en un periodo de un año por cada 1.000.000 de trabajadores expuestos. Todos son fórmulas matemáticas. En todas las fórmulas matemáticas se consideran que todas las condiciones son iguales para este 1.000.000 de trabajadores. ¿Mm? No está considerado la diferencia tanto, digamos, en el entorno en sí, el ambiente en sí, los factores climáticos, los factores comportamentales, los días en que suceden. No. Acá tenemos un pequeño ejemplo que habla de en una empresa de nuestro medio dedicada a la construcción de antenas de comunicación que cuenta con 150 trabajadores. En el lapso de un año ha tenido los siguientes resultados en los que respecta a incidentes y accidentes de trabajo. 12 trabajadores siniestrados. Ha traído consigo la pérdida de 12 días hábiles de trabajo, con un saldo de 3 trabajadores fallecidos. Lo primero es 20 por 1.000 dividido 150. ¿Por qué dividido 150? ¿Mm? Porque tenemos 150 trabajadores. ¿Mm? De cada 1.000 trabajadores en el lapso de un año, 133 de ellos ha sufrido un accidente en la empresa. Índice de incidencia. El índice de fatalidad. Por cada 1.000.000 de horas trabajadas en el lapso de un año, 9.470 trabajadores han sufrido un accidente en la empresa. El índice de probabilidad: se han perdido 80 jornadas de trabajo en el lapso de un año por cada 1.000 trabajadores.
el índice de baja, se han perdido media jornada de trabajo en el lapso de un año por cada trabajador accidentado. Y en el índice de mortalidad han fallecido 20.000 trabajadores en el lapso de un año por cada millón de trabajadores en la empresa. Incidencia de los accidentes de trabajo en los costos de la empresa. Los costos de un accidente son de dos tipos. Tenemos directos e indirectos. Los costos directos son aquellos que cubre generalmente la empresa. Ejemplo, prestaciones médicas, compensación económica, gasto por rehabilitación, prótesis, traslado, que pueden determinarse con mayor facilidad. Los costos indirectos en promedio, según las estadísticas, pueden llegar a ser de 1 a 20 veces más que los costos directos. Se hayan determinado por producción y utilidades, pérdida debido a la ausencia del accidentado, si no es posible reemplazarlo, tiempo y producción detenida por otros obreros que alteran su trabajo para atender al accidentado, menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo, tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado, gastos extras por trabajos de sobretiempo o retraso en la producción ocasionados por los accidentes, costo del tiempo dedicado a primeros auxilios, costo de los daños materiales, equipos, máquinas o instalaciones. Nos dan así nuestra famosa punta del iceberg. Los costos médicos y costo de compensación, costo de asegurado, apenas eso es lo que se ve, y todo lo demás no se ve, que son los gastos contabilizados por daño a la propiedad sin asegurar y costos misceláneos sin asegurar, que fue lo que estuvimos hablando. Daño al edificio, daño al equipo de herramientas, daño al producto y material, interrupción y retrasos de producción, gastos legales, gastos de equipo y provisiones de emergencia, arriendo de equipo de reemplazo, tiempo de investigación, salarios pagados por pérdida de tiempo, costo de contratar y o preparar personal de reemplazo, sobre tiempo, horas extras, tiempo extra de supervisión, tiempo de trámite administrativo, menor producción del trabajador lesionado, pérdida de prestigio y posibilidades de hacer negocio. ¿Se dan cuenta lo grave que puede llegar a ser un accidente laboral dentro de lo que es los costos adicionales o los costos externos para la empresa? ¿Mm? Gente linda, hasta aquí nuestro módulo. Quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a esto antes de que cerremos totalmente. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? El examen Ninguna final, pregunta de mi parte. sí, cómo no, Isaías, te escucho. No, no, decía ninguna pregunta de mi parte. Ah, bueno, bueno, perfecto. Quiero que lleven en cuenta de que esto es simplemente un repaso de conjuntivo de todo lo que es este módulo. Eh, en el otro enlace que les voy a alzar por el día de la fecha, como conclusión, van a ser las 50 excusas de los trabajadores para el no uso del elemento de protección personal, para ver si a alguno les parece familiar. Eso lo voy a alzar en la plataforma a primera hora, seguramente mañana. ¿Qué tal? ¿Pudieron hacer su trabajo práctico, sus cuestionarios? ¿Respondieron las 6 preguntitas que teníamos pendientes?
Porque la última vez que revisé, que fue la semana pasada, había apenas 3 personas que respondieron de los 9 que son ustedes. O sea, hay 6 personas todavía que no respondieron. Del primer cuestionario estoy hablando de nada. Del segundo cuestionario todavía ni no revisé. Por eso todavía no califiqué a ninguno de los dos cuestionarios. ¿Hasta cuándo creen ustedes que pueden alzar para poder esperarles para no perder esos 10 puntos del trabajo práctico? Profe, yo no hice todavía ninguno de los dos, pero mañana, o sea, ahora voy a hacer todos los cuestionarios y para mañana ya va a estar en la plataforma. Genial. Metele, si Arnaldo, no te preocupes vos por el tiempo que te dice que está fuera de hora, bla, 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 bla. Alza nomás y punto. Dale, ¿Entendés? profe. Alza nomás. No te preocupes por alzar fuera de hora, no se preocupen y avísenle a los compañeros que no pudieron conectarse lo mismo. Que alcen los dos cuestionarios, o sea, son 6 preguntas. Vamos, una gente, y desarrollamos todo con lo nosotros. Encima yo les pido que me desarrollen en forma conceptual, ni siquiera que copien el texto. Bajan las preguntas, agarran, le aplican un Word ahí, contestan la pregunta y guardan en PDF y alzan en la plataforma para que sea más rápido y ya está. Nos vemos en la semana del 30, iniciamos el último módulo de este año, porque después tenemos pasantía, ese sí nos lleva 3 meses. Comenzamos mediados de diciembre y terminamos mediados, o sea, primera semana de marzo terminamos pasantía. ¿Cómo va a ser la pasantía? Y la pasantía van a ser 3 clases. Una, vamos a hacer la presentación de la empresa en la cual vamos a visitar. Segunda, va a ser la visita a la empresa. Vamos a coordinar la fecha para poder participar los 9, de ser posible, o si no, aquellos que puedan participar, que participen, aquellos que tengan motivos laborales por lo cual no puedan participar, sean tan gentiles de alzar por lo menos. Voy a agregarle un lugar este año, voy a agregarle en la, en el día de la pasantía voy a agregarle, o sea, el día de la visita técnica, voy a agregarle un lugar donde puedan alzar su nota de descargo. ¿Eh? No pude asistir por motivos laborales, bla, 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 punto. ¿Entienden? Cosa que yo sé que es obvio, pero debemos de documentarnos, gente. ¿Por qué? Y porque el título de ustedes vale mucho peso en horas cátedra y el ministerio aprieta demasiado con el instituto con respecto a eso. Tenemos que tener evidencia de todo lo que hacemos. ¿Está bien? Che, nos vemos el 30, la próxima semana examen. Les deseo mucho éxito. Y como siempre, nuestro sistema no va a ser PSNI. Tampoco va a ser algo que no hayan desarrollado en clase. Siempre va a ser algo desarrollado en clase y de una forma clara y sencilla. ¿Entienden? Porque dentro de mi espíritu no está el crearles conflictos ni el aplazarles. Si ustedes se aplazan es por cuestiones personales, no por cuestiones de la materia. ¿Mm? Un gran abrazo, muchas gracias y nos vemos el 30 otra vez nuevamente en clases de el siguiente módulo, el módulo 5, el último módulo del año. Dale, Un profe. placer. Que tengan Buen buena resto de noche, que semana. descansen. Igualmente. Un abrazo.